Hola, bienvenidos al canal. Hoy os voy a hablar de la variedad Cotevisa 2, que es la que tengo plantada en mi otro campo. Este aún no lo conocíais. La variedad Cotevisa 2 es un híbrido formado por Elongata y Fortuner. Son muy esbeltas, tienen la copa semiancha, quizá no como una tomentosa, pero bastante ancha, por lo que requiere marcos de plantación de 5×6 o, desde mi punto de vista personal, 6×6 mejor. Pues bien, estas paulonias se plantaron en 2012. Ese año pues crecieron a su bola, como suele pasar el primer año. El año siguiente les hice el corte técnico y bueno, siguieron creciendo bien, pero llega un momento en 2018 que me surge la oportunidad de vender los troncos. Aún era muy pronto, pero bueno, yo aproveché la oportunidad y así pude amortizar gastos. De paso aproveché para cambiar el marco de plantación, porque primero lo tenía a 4×4 y el tiempo ha demostrado que este tipo de paulonia a 4×4 es demasiado estrecha. Así que aproveché y cambié el marco de plantación. Quité una sí, otra no, se me quedaron un poco anchas, pero bueno, no había otra forma de hacerlo. Así que bien, las cortamos en 2018. Por cierto, me las compró Paulonia France, o Paulonia France, como queráis decirlo, que es una empresa francesa, aunque su propietario es de origen español y trabaja mucho en la Comunidad Valenciana, resto de Europa y norte de África. Pues bien, como os decía, se quedó mis troncos y amorticé gastos. Al año siguiente, en 2019, crecieron de nuevo. Como algunas no me gustó la altura, quise dejarlas más altas. Al año siguiente, en 2020, les hice de nuevo el corte técnico y las dejé crecer. Así que aquí tengo de dos edades. Tengo de 2 años y de 3 años. Y la verdad que es muy bueno tener un respaldo de una raíz de 10 años, porque están más gruesas de lo que estarían si tuvieran 2 y 3 años de jovencitas. Ahí al fondo tengo algunas, no sé por qué, esa parte siempre crecen más, mejor dicho, siempre engordan más. Aquí al fondo están entre 25 y 31 centímetros de diámetro. ¿Cómo lo veis? Con 3 años. Estas son las de 3 años. Fijaos. Estas están muy gruesas. Estas, con 2 o 3 años más, ya están para cortar. Esta tiene alrededor de 30 centímetros de diámetro. Y esta, mirad. Todas estas. ¿Veis? Estas son las Cotevisa. Esta empresa está en la Comunidad Valenciana, muy cerquita de Valencia. Las planté y eran como unas tomateras, eran pequeñitas, apenas tenían un palmo, pero crecieron bien. Y ya, como os he dicho, cortadas en 2018 y luego de 2019 volvieron a crecer. Fijaros esta. Esta, la última vez que la medí, tenía 31 centímetros de diámetro. Y hace como un mes y pico. Es aquel vídeo que os hice, mis paulonias de 30 centímetros. Estas son. Seguramente ya tiene algún centímetro más. También influye mucho la tierra de esta zona, que es diferente a donde tengo la Chantón. Esta tierra es tierra roja de naranjos, como se suele decir aquí. Es tierra roja, no es roja evidentemente, es como rojiza. Tiene bastantes dosis de arena, filtra mucho y no se encharca nunca. Aunque venga una riada o lo que sea, el agua dura un día, pero enseguida se filtra. Y bueno, este es mi campo. Cotevisa 2. Vamos a echar un vistazo.
Y vais viendo, están todas muy bonitas y muy grandes. Muy bien. Mirad. Estas están ahora a una distancia de 8 metros entre ellas. Ya sé que es mucho, pero cambié el marco de plantación y quité una sí, otra no. Por ejemplo, aquí hay una y esta no la dejé crecer. Y es así. Pero como está el tres bolillo, ¿qué quiere decir eso? Que la de ahí sí está. Es como un zigzag, para que veáis. Esa de ahí, esta, y va cruzando así, de un lado a otro. De esta manera se obtiene un buen espacio. Entre ellas están a 8, que es mucho, es una bestialidad, pero no podía hacerlo de otra manera. Y luego así en oblicuo están como a 6. Muy anchas. No recomiendo este marco de plantación de manera expresa. A mí es porque me ha venido la cosa así. No es que no lo recomiende, es un buen marco, están muy anchas, pero no es necesario, simplemente no es necesario. A 6x6 está bien, y a 6x5 al tres bolillo también. Pero bueno, a mí me vino la película así, hace 10 años no se sabían tantas cosas como ahora, y la gente pues plantábamos a 4x4. Luego hemos visto por la experiencia que a 4x4 están demasiado juntas, compiten mucho entre ellas y en año y medio ya se tocan y se cubre por arriba todo. Entonces, claro, será igual tener este sol que entra, el aire y todo, que estar tapadas por arriba todas oscurecidas. Pues no, no es lo mismo. Así que bueno, aquí os estoy enseñándoos el campo. Este campo ya hace falta pasar la desbrozadora. Hace unos días que no he venido y en breve habrá que limpiarlo. ¿Veis? Y cualquiera de ellas está gruesa, no es que sean unas y otras no. Esta mismo, en medio del campo, y eso que normalmente las del perímetro suelen ser más gruesas, pero mira esta tiene casi 30 seguro, y esta también. Luego hay de 2 años, como os he dicho, y podemos ver esta de aquí, que está algo menos gruesa, pero aún así alrededor de los 20 está. Pues bien, ya os he presentado el campo, cómo fue el proceso desde el principio, y os he comentado la variedad Cotevisa 2, que es muy buena variedad también. Muy grandes, muy esbeltas, así que si a alguien le interesa, pues ya la conoce. Me voy a despedir en unos momentos poniéndoos una imagen a lo lejos del campo para que veáis lo grandes que son. Bueno, ya estoy aquí, al final del campo. Quería enseñaros esta imagen para que veáis cómo son desde lejos, cómo crece la copa hacia arriba, qué uniformes están. Y bueno, con esta imagen me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, le dais a me gusta. Si queréis suscribiros, como siempre digo, para mí es una gran satisfacción. Y así os llegarán los vídeos que vaya subiendo. Si veis que no os llegan, pinchad en la campanita y así seguro que no fallan. Hasta pronto.